Sí, estamos listos. Como les comentaba, referente a la visitud de la historia de nuestra colonización en Chile, nosotros, una parte de la historia de esto es, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la colonia de San Manuel, procedente de San Ramón de la Serena, llegamos nosotros a la colonia de San Manuel, se nos entregó una parcela con el número 26, que era la última parcela al oriente del complejo de la colonia de San Manuel. Ese lugar se llamaba La Máquina, que estaba como un poco separado del resto del conjunto, hacia el oriente. En ese lugar de La Máquina habían 6 parcelas, en las cuales habitábamos 6 familias, por supuesto, y todos trentinos, desde la parcela 21 hasta la parcela 26, que era la que habitábamos nosotros. En la parcela 21 hay una familia de apellido Campestrini, en la 22 la familia de apellido Albertini, que eran también de Valderrapi, vecinos de nosotros. Después la número 23, una familia de apellido Micheli, también trentinos. Y en la 24, una familia de apellido Bagatini. En la número 25, la familia de apellido Francesconi, también por supuesto trentino. Y nosotros que habla Cabalar en la parcela número 26. Nosotros en la parcela 26 estuvimos habitando y trabajando ahí más o menos durante 4 años. Y durante ese tiempo, las familias antes mencionadas empezaron a retirarse, a irse. En su mayor parte se volvieron a Italia. Campestrini, por ejemplo, y Albertini se retornaron a Italia rápido. Micheli se fueron a Santiago durante un tiempo, después también retornaron a Trento. Francesconi creo que pasó lo mismo. O las razones por qué se iban, bueno, son muchas las razones muy negativas. Nosotros habitamos en ese lugar muy distante de Parral, más o menos nosotros estamos a una distancia más o menos de aproximadamente de más de unos 42 kilómetros de Parral. En esos años casi no había locomoción para trasladarse a la ciudad, hay una micro en muy malas condiciones, que hacía recorrido una vez por semana y en muchas oportunidades la micro no podía completar el recorrido porque se quedaba en pana. Y los productos que se cultivaban ahí era muy difícil venderlos porque para llevarlos a 42 kilómetros de distancia no había medio de transporte. Así que se vendían como mejor se podía nomás, mal vendido. Entonces la situación no daba como para prosperar, progresar. Además las parcelas eran de una superficie bastante reducida y muy lejos del centro urbano. Además de eso también tuvimos una muy mala administración. La administración que conformaba digamos, la dirección en todos esos años San Manuel fue muy pésima la administración de Cital, lo cual causó muchos problemas a su mayoría, a todos los colonos que vivimos ahí. Bueno, como les decía, en ese lugar de La Máquina, nosotros alcanzamos a habitar 4 años, al final nosotros quedamos solos ahí. Nuestra familia, yo con mis padres solos, los demás colonos ya se fueron todos antes que nosotros. Mis 2 hermanos mayores, Alfredo y Arnaldo, se retiraron de ahí más o menos el 56, 57, se vinieron a Santiago para así tratar de buscar un mejor horizonte, seguir su estudio, trabajar. Y yo quedé de muy joven con los papás. Bueno, después de esos 4 años, tuvimos que también nosotros abandonar esa casa por razones de que la Cital arrendó una parte del fondo a la Corporación de Fomento Corfo. Y nosotros en ese tiempo todavía no éramos dueños. Entonces, como los colonos gran parte de los colonos ya se habían retirado de esa parte, también se habían retirado los colonos de la 20, de la 16, también entre otras parcelas. Entonces la Cital acordó, como de los colonos que quedábamos, que éramos aproximadamente 8 familias, acordó la Cital de agruparnos todos en el sector desde el centro de San Manuel, desde donde estaba la escuela de administración, hacia el poniente. Como decir, lo vamos a juntar todos ahí. Entonces nosotros se nos asignó la parcela número 10,
a mi papá. Posteriormente mis hermanos quisieron comprar la parcela número 11, ahí de lo cual tengo un recuerdo muy triste, muy doloroso, porque ahí ocurrieron cosas muy graves en nuestra familia. La administración de esos años nos causó un daño muy grande a nosotros, a mi mamá, en especial a mi padre. Como decía, mis hermanos trataron de comprar la parcela 11. En un principio le designaron la parcela. Mientras tanto de eso, nosotros tomamos posesión de esa parcela 11, yo con mis padres. Pero después hubo un problema dentro de la administración y como que se arrepintieron después de vender la parcela a mis hermanos. Nosotros ya estamos en la parcela con mis padres, habíamos tomado posesión en representación de ellos, y el administrador de ese entonces tomó la decisión de vender la parcela a otras personas. Y ahí dentro de eso ocurrieron cosas muy tristes, muy graves para nosotros, porque hubieron juicios, hubieron cosas de tribunales donde mis padres sufrieron muchísimo. Yo entonces todavía era muy joven, tenía alrededor de unos 15 años, y yo trataba de ayudar a mis padres en todo lo que más hacía, pero no era mucho lo que podía hacer con esa edad. Mis padres sufrieron mucho, esa situación fue muy grave, y pienso que el dolor más grande que tengo de San Manuel es esa parte, porque ahí mi mamá se enfermó viendo esa tremenda injusticia, ese atropello tan grande que se nos hizo, esa afrenta tan grande. Mi mamá, eso lo hizo enfermarse el corazón y nunca más se mejoró. Después de eso se enfermó el corazón, estuvo 12 años enferma, estuvo muy mal. Nosotros después nos sacaron a la fuerza de esa casa y finalmente fuimos a vivir en la 10, que estaba asignada a mi papá. Y la parcela 11 se perdió, no se la entregaron nunca a mis hermanos. Eso fue un episodio muy triste, muy doloroso para mí. Quiero que lo sepan todos en público. Hay una injusticia muy grande que se hizo a mis padres y a nuestra familia. Las personas que nos hicieron ese gran daño creo que están muertas. Solamente digo que Dios las perdone. Como se dice, mi mamá decía, hijo me decía, no hay que llevar rencor a las personas, hay que perdonar para que uno sea perdonado también por el Señor. Pero eso es muy doloroso para mí, muy triste. Muy corto. Sí. Eso es una cosa cortita. Nosotros llegamos a las 10 Sí. tal año y allí estuvimos y allí hicimos tales y tales cosas, pero en breve. Sí. Y hasta que... De resumir, sí, para no no ir... tengo mucha costumbre en esto, pero sí. tenía que ahora decir después que nosotros después de la 11 fuimos a la 10, ¿o no? Sí, ya. Bueno. ¿Estamos listos, Carlos? Sí. Ya, ok. Sí, estamos listos. Como le comentaba, los hechos tristes de la casa 11. Después de eso, finalmente fuimos a ir a la casa asignada a mi papá, Daniel Cavalar, al parcela número 10. Ahí estuvimos viviendo alrededor de 30 años. En esos 30 años, bueno, en un comienzo también fue muy difícil, se trabajó mucho, estábamos en un proceso de pagar las parcelas. Todos los colonos tuvimos problemas para pagar, pero se pagó lo que se pudo pagar, porque estuvimos en una época transitoria, casi como de 15 años, en la cual nos tramitó la compañía para vendernos las parcelas. Al final, cuando nos hizo el contrato de compra-venta, lo hicieron muy a destiempo, pasaron varios años. Igual nosotros, digamos, mi papá alcanzó a pagar 2 cuotas. También hubo colonos que no pudieron pagar ninguna, pero mi padre pagó 2 cuotas de esa parcela. Y después el saldo de la parcela se pagó con el bosque, porque nosotros teníamos un bosque en San Manuel que estaba también asignado ahora a los colonos. Entonces después se vendió el bosque y con el dinero producto del bosque se pagó el saldo de las parcelas. Después ya mi mamá, como le decía, estaba muy enferma del corazón, en base a los antecedentes que yo le comentaba. Mi mamá se enfermó el año 70 y finalmente falleció el año 82 en Semana Santa. Y mi papá falleció el año 1978 a la edad de 85 años. Y mi mamá cuando falleció tenía 75. Yo el año 79 me casé, formé una familia
tenemos una familia muy bien constituida, gracias a Dios. Y finalmente después de la muerte de mis padres, empezamos a herencia la parcela y el año 89, nosotros, mis hermanos vendieron su derecho primero, después vendí mi derecho a la colonia alemana y desmantelé la casa. Ahí van a aparecer las fotografías donde se desmantela la casa. Yo lo hice con el propósito a lo mejor de aprovechar algunos materiales para reconstruir después en otro lado. Así que yo fui uno de los últimos colonos trentinos que abandonó San Manuel. La familia Andrí, que eran vecinos de nosotros, habían abandonado ya también la parcela aproximadamente un mes antes que nosotros. Y quedaba también Héctor Esepi, Pedrotti, que vivía en la parcela número 2, que también hizo abandono unos pocos días después. Eso es lo que más recuerdo. También quisiera mencionar que hoy en día, después de tantos años, todavía quedan unas 3 parcelas que son los dueños de la familia Chichelli, que no viven en San Manuel, viven en otro lado, creo que viven en Catillo, y también la parcela 7, que es de un señor de apellido Filipone que vive en Santiago. Pero ningún italiano vive hoy en día en San Manuel. Okay. Bueno, también entre otras cosas, quería comentarle algo sobre las comidas. Bueno, cuando nosotros recién llegamos a Chile, por supuesto, mi mamá cocinaba en su mayor parte lo que ella sabía cocinar en Italia. Por ejemplo, sobre todo, por supuesto, las comidas más típicas de Trento o de la localidad de donde nosotros proveníamos. Por ejemplo, ella preparaba los ñoquis, que se hacen con harina de trigo, base de harina de trigo, con papas. También traía ella una pequeña máquina para hacer fideos, lo hacía ella en la casa, le quedaba muy rico. Hacía también la polenta, hacía una especie de torta también que se hacía en una padela, en una paila de cobre grande para eso, una torta que se hacía con papas crudas, con harina de trigo, o con papas cocidas también con harina de trigo, o una torta con verduras también, a base de harina de trigo. También preparaba los canedeli, que se conocen mucho en Trento, también les polpette, que son una especie de albóndiga. Tómate que hacerlo o no, porque va a salir con esta. Espera. Ya. Espera un segundo. No, sí. Ya. Como le decía, el tema de la comida que preparaba mi mamá en familia, en la casa, cuando estábamos recién llegados acá, entre otras cosas la polenta, como les mencionaba, los ñoquis, le quedaba muy rico, los preparaba muy bien. Y una de las cosas que le quedaba muy rica a mi mamá era un menestrón que se lo hacía de verduras. Esa era una cosa especial que le quedaba muy rico a mi mamá. Después, entre otras cosas, nosotros criábamos cerdos y también preparábamos algunas cecinas de los cerdos, por supuesto. Entre otras cosas, por ejemplo, preparábamos de cerdo la panceta, preparábamos el osacol, preparábamos escodeguín y longaniza. Bueno, por ejemplo, el osacol es la parte del lomo del cerdo, se cortaba en trozos más o menos de unos 20 centímetros de largo, eso más o menos una parte que son como cilíndricos. Eso se le colocaba en aliño, se aliñaban, por ejemplo, en primer lugar se le colocaba sal, pimienta, canela, nuez moscada, y se colocaban en aliño así como durante 4 o 5 días, para que absorbiera bien el aliño y la sal. Después se sacaban y se envolvían en un papel mantequilla y se amarraban con un cáñamo, y se colocaban a secar en la cocina un par de días, y después se colocaban en una despensa que estuvieran al fresco, y eso más o menos duraban hasta 6 meses de duración. Escodeguín, por ejemplo, era una longaniza que preparábamos del cuero del cerdo. Se trozaba el cuero en pequeños trozos, después se molía con la máquina de moler carne, una máquina manual, y se le colocaba pimienta, sal, se aliñaba y después se colocaban las tripitas del mismo chancho, previamente bien lavadita por supuesto, y se hacía la longaniza que se llamaba escodeguín, que se llaman el cotequino en idioma italiano. En trentino se llama en dialecto escodeguín. Y esa es una longaniza que es especial para comerla cocida.
para acompañar con papas cocidas o otras cosas. Y la panceta es el tocino que se ubica en la parte de la costilla del cerdo, que está entreverado con vetas de carne y grasita, y grasa. Eso también se alinea con sal, con pimienta, con ajo. También se coloca en aliño unos 4 o 5 días, se saca, se coloca en la cocina después a secarse y después se coloca también en una despensa al fresco. También dura aproximadamente unos 6 meses. Esa, entre otras cosas, y esas cosas las acompañamos con papas cocidas, con polenta. Y de poco a poco también nos fuimos integrando, digamos, también, por supuesto, a la sociedad chilena. Empezamos a introducir algunas comidas chilenas. Es lógico que mi mamá siempre primaba la comida que hacía hacer ella, pero de vez en cuando también preparábamos una cosa. Yo también, después nosotros, como lo fuimos, ¿cómo se llama?, asociando muy bien con la gente chilena, fuimos, digamos, probando algunas comidas que a nosotros siempre nos gustaron mucho, las comidas de acá. Eso es lo que, más o menos lo que así se preparaba en la casa. Los fideos que lo hacía mi mamá en casa también con una maquinita que ella traía de Italia, que todavía existe en la casa. El minestrón, como le decía, de verduras, que quedaba muy bueno. Y los tortati. Los tortati eran unas pequeñas tortillitas que se hacían en una padera, en una paila de cobre. Unas tortillitas aproximadamente de unos 15 centímetros de diámetro, que se hacían con base de harina de trigo, agua, sal, papas cocidas o papas crudas o verduras y un poco de leche. Y eso después se freían en la padela, en una paila grande. Los tortati eran muy ricos también. También se cocinaba bastante de eso. No sé si hay otro. ¿Ya? Sí, estamos. Ya, cuéntalo. Quiero comentarle también un tema también que hay que destacar, referente, digamos, a la situación de trabajo de la colonia, de los colonos. Cuando nosotros recién llegamos, yo me acuerdo que la Cital venía bien equipada con bastante maquinaria. Algunos tractores, equipos de riego artificial, me acuerdo que había también una máquina ensiladora, también una carpintería, un garage equipado con herramientas mecánicas. Y al inicio, durante algún tiempo, esos tractores prestaron algún servicio a los colonos. Pero eso fue durante un tiempo bastante breve, o un tiempo corto se puede decir. No me acuerdo cuánto tiempo fue, pero fue un tiempo breve que nosotros tuvimos apoyo con la maquinaria agrícola. Pasado lo cual, llegó un día que la maquinaria ya no existía para nosotros. No tuvimos maquinaria para trabajar la tierra nosotros. Llegó un día que tuvimos nosotros que trabajar las parcelas con caballos. O buscar un tractor en otro lado y pagarlo, pero en ese tiempo no había tractores ahí. Era muy escasa la maquinaria agrícola en esos años como para contratarla a particulares. Así que el apoyo de maquinaria de la Cital fue muy breve, duró muy poco tiempo. Yo diría, a lo más, yo creo, unos 4 o 5 años, diría yo, o menos. Hay que considerar que nosotros tuvimos 30 años viviendo allá. Si es cierto que después pasamos a ser dueños, pero muchos años después. Pero nosotros no tuvimos un apoyo real de maquinaria de la Cital. Tuvimos que nosotros, un 90% de los años que nosotros vivimos en las parcelas, tuvimos que trabajar con nuestras propias manos, con caballos y con bueyes. Y la maquinaria no sé qué se hizo. Lo que yo sé, que me acuerdo que la maquinaria se vendió, la vendieron y la maquinaria no existió más ahí. Después nosotros no teníamos ni siquiera una camioneta para ir a parrar a vender nuestros productos, no había nada. Teníamos que nosotros arrendar, buscar un vehículo en otro lado, o en la mayoría de las veces nosotros teníamos que vender los productos puestos en la casa a comerciantes minoristas que nos pagaban lo que querían. También sucedía otro problema, por ejemplo, cuando nosotros queríamos vender animales vacunos. Teníamos que, por ejemplo, nosotros los animales vacunos juntarnos entre unos 3 o 4 colonos de a caballo, yo mismo que ahora también lo hice, y llevamos los animales de arreo a un pueblo que se llama San Carlos, que está muy distante de San Manuel. Teníamos que cruzar el río, ir un día antes con los animales para ir a vender nuestros animales a la feria. Y lo que ocurría cuando nosotros llegamos con los animales a la feria, nosotros no entendíamos el sistema de feria, llegábamos con los animales allá y los comerciantes que manejaban la feria, la administración de la feria, generalmente ellos siempre salían ganando y nosotros los vendíamos muy mal los animales con ese sistema.
no había una infraestructura, algo como para vender nuestro producto en forma adecuada. Los vendíamos mal vendidos siempre. Y eso nos causó problemas, también mucho problema económico con los años. Ok. Buenas tardes. Bueno, en este momento, en esta tarde de hoy día, en primer lugar agradezco mucho la gentileza de los amigos y hermanos Job que trajeron los señores periodistas de La Serena, lo cual me va a permitir relatar en parte la historia. Sí, sí, perdón. Pero, ¿sabes qué? No mires el suelo. Ah. Trata de mirar la cámara lo más posible. Ya, perdón. ¿Ya? ¿De nuevo entonces? Sí. No, suéltate nomás y cuenta ¿Ya? la historia nomás, ¿sí? Sí, cuenta nomás. Sí. Bueno, como les decía, voy a tratar de relatarle la historia de nuestra inmigración, de mi familia, de nuestra inmigración a Chile. Agradezco la gentileza para poder relatar esto, agradezco mucho la gentileza de los hermanos, amigos y hermanos Job, que trajeron los señores periodistas de La Serena, lo cual me permite contar en parte esta historia. Si bien es cierto que es muy larga, es de más de 30 o 40 años, pero yo tratar con toda franqueza y con toda sinceridad, con todo mi corazón, de decir lo que yo me acuerdo y lo que siento realmente en mi corazón, solamente decirle la verdad en lo que respecta a esto. Bueno, volviendo al año 52, me acuerdo cuando nosotros vivíamos en Pracorno di Rabi, Trento, Italia, con mis padres y mis dos hermanos, Alfredo y Arnaldo. Mi papá era agricultor, pero también tenía bastante estudio, tenía estudio de topografía y de contabilidad agraria, y también sabía música. Y entre otras cosas, mi papá fue director del coro de la iglesia de Pracorno durante 30 años. Fueron padres muy cristianos, muy respetados y muy queridos en nuestro pueblo. Mi papá era muy querido, la gente lo quería mucho y mi mamá igual también. Cuando llegó el momento de partir a Chile, el coro de la iglesia, el coro de la iglesia, de la capilla, de la iglesia de Pracorno, le hicieron una despedida muy bonita, y también con todos los niños de la escuela entregaron 2 pergaminos cada uno. Le entregaron un pergamino a los niños de la escuela y otro pergamino a los cantantes, los componentes del coro de la iglesia. Una despedida muy bonita y muy emocionante. Bueno, ¿cómo empezó la inmigración? Que yo me acuerdo que llegaron unos folletos desde Chile invitando a la gente de Pracorno y de alrededores a emigrar a Chile, que se había abierto la inmigración. Yo me acuerdo que cuando mis hermanos supieron la noticia, mi papá se pusieron muy contentos, porque yo me acuerdo que en esos años hablar de América era algo como un mundo muy, muy bonito, lleno de expectativas, y para hacerse de plata y hacer fortuna, como se decía allá. El que iba a América a hacer fortuna. Entonces mi papá se interesó mucho inmediatamente y mis hermanos estaban contentos. Y me acuerdo que en ese día que llegaron las noticias de la inmigración, estaban recogiendo las hojas del campo, limpiando el campo, preparándolo para cosechar el pasto en la primavera. Y se pusieron muy contentos, pero mi mamá no, mi mamá la invadió la tristeza, porque ella nunca quiso emigrar. Bueno, de esto ya después se siguió el curso de los trámites, y poco tiempo después de esto ya se concretó la inmigración y el viaje. Mi mamá, me acuerdo que lloraba mucho cuando empaquetaba sus cosas, siempre llorando, todo, siempre. Ella nunca quiso abandonar su casa. Mi papá tal vez, no sé, mi papá, él no se le notaba la tristeza, a lo mejor no la exteriorizaba, pero mi mamá sí, que ella se notaba que sufría mucho al momento de abandonar su casa nativa de Pracorno. Me acuerdo cuando viajamos a Génova, después nos embarcamos, y bueno, nos embarcamos nosotros en diciembre de 1952, me acuerdo que pasamos la Navidad y el Año Nuevo arriba del barco, del Antoniotto Rodimare. Fue un mes de viaje y llegamos a Coquimbo el 17 de enero de 1953. Yo me acuerdo todavía hoy cuando en ese tiempo no había muelle en Coquimbo, entonces el barco echó ancla, como se dice, mar adentro,
y con unas barcazas desembarcamos a tierra firme. Yo me acuerdo que algunas familias se devolvieron de ahí mismo, ni siquiera tomaron posesión de sus casas, de sus parcelas. Y nosotros nos tocó una parcela que era la parcela número 11, que más encima era una parcela sin agua. Estaba encima, el canal de riego pasaba más abajo de la parcela, no podíamos regarla. Mi papá ya compraba un pequeño equipo de riego artificial en Malé, y ahí un pequeño estanque al pie del cerro, pues nosotros, la parcela que se nos asignaron estaba al pie del cerro, y hay un pequeño pozo con un poco de agua. Entonces quisieron tentar suerte, llevaron la bomba ahí para sacar agua, pero el motor como en un cuarto de hora sacó todo el agua que había. Entonces no se podía regar. Yo creo que ahí estuvimos más o menos como poco menos de un año en esa casa. Y me acuerdo que mi mamá para cocinar era muy difícil, traíamos una cocina de leña de Trento, y mi papá iba a buscar ramitas secas porque en su lugar no había leña gruesa como muy alta para cocinar. Entonces cogían ramitas. Y mi mamá le costaba mucho cocinar, pero con las ramas ardía muy rápido y después se apagaban y está continuamente en eso. Bueno, después nos asignaron una parcela en San Ramón de la Serena, que era la parcela número 65. Y ahí estuvimos viviendo aproximadamente, entre La Serena y Coquimbo, me acuerdo, aproximadamente estuvimos más o menos como cerca de 2 años más o menos. Y después, como nos enteramos de que había otra colonización aquí en San Manuel, que el lugar era muy lindo, de mucha vegetación, una vegetación exuberante, con agua fresca, vertientes, lo cual no existía en La Serena. Y a nosotros, a mis hermanos y papá les gustó porque era algo similar a Trento, verde, con vegetación, como decía. Entonces mi hermano Alfredo con otros jóvenes italianos vinieron a ver acá y les gustó en un lugar que se llamaba La Máquina aquí de San Manuel, de la colonia italiana de San Manuel. Y se hicieron los preparativos, y se hicieron los contactos y se nos asignó la parcela de acá de la 26, la parcela número 26 de acá de San Manuel, y nos trasladamos de La Serena acá a San Manuel. Lo cual yo creo que también fue, por un lado, un error grande a lo mejor porque llegamos a un lugar muy inhóspito, muy distante, como a 40 kilómetros o más de la ciudad más cerca que había. Un lugar muy difícil para vender nuestros productos. No disponíamos para vender los productos, vehículos, tampoco no había locomoción para ir al pueblo. Había una micro muy vieja, en malas condiciones, la cual hacía un recorrido una vez por semana. Y para tomarla había que hacer una caminata de más de 3 horas para tomar la micro, a pie. 3 horas de ida y 3 horas de vuelta a pie para poder tomar la micro, ir a Parral y volver a la casa, entre otras cosas. Y mi mamá siempre con el deseo de volver. Bueno, mis hermanos estuvieron en la parcela 26 más o menos de 2 a 3 años y después emigraron a Santiago, la capital de Chile, para buscar un nuevo futuro porque veían que acá en el campo nada se podía esperar un futuro para un joven. Entonces ellos se fueron, mis hermanos, a Santiago a proseguir su estudio y a trabajar. Y yo, como era el menor de los 3, me quedé con los papás. En ese tiempo tenía yo 11 años de edad cuando me quedé con mis padres, con mi papá y mi mamá. Mi papá Augusto y mi mamá Oliva. Estuvimos 4 años en La Máquina, la parcela 26, después se nos entregó la parcela número 11, de acá de San Manuel, cerca de la escuela de San Manuel, del centro de la administración. Después en esa parcela se nos ocurrió, pasamos por un hecho muy triste, muy difícil de recordar, muy triste para nosotros, en lo cual mi mamá sufrió mucho ahí, y mis padres. Y me quedaba decir algo, nosotros cuando viajamos, por ejemplo en el barco, como era muy joven yo, estaba contento por el viaje, tenía juguetes para jugar, pero no alcanzaba yo tampoco a darme cuenta del gran sacrificio o las tristezas que podían invadir mis padres, porque ellos lo hacían, yo creo, para buscar un futuro mejor para nuestros hijos. Pero a medida que llegamos a San Manuel y después fui creciendo, me fui dando cuenta del lugar, que era muy inhóspito, muy difícil para trabajar, muy difícil para progresar. Veía como mis padres, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, trataron siempre de dar lo mejor a nosotros. Mis padres fueron personas muy amantes de la justicia, muy nobles, muy cristianos. Entonces, después, nosotros pasamos por muchos problemas cuando llegamos a la parcela 11 con el administrador de entonces que había acá en San Manuel, la administración de Cital. Fue una administración muy negativa, muy mala, lo cual nos perjudicó mucho a nosotros.
A lo mejor no quisiera entrar en detalle porque es una historia muy larga de contar, pero nosotros cuando se nos asignaron la parcela 11, tuvimos graves problemas con la administración, porque nosotros se nos asignó la parcela y después nos despojaron de la parcela. Igual hicieron un acto de injusticia muy grande con nosotros, lo cual hizo sufrir mucho a mi mamá especialmente. Mi mamá se enfermó del corazón y estuvo 12 años enferma y pienso que eso le costó la vida a mi madre. Mi mamá sufrió mucho debido a esa gran injusticia que cometieron con nosotros. La administración existente en ese tiempo se tomaron el lujo, después que nos entregaron la parcela, de desposeernos de la parcela, usurparla, y tuvimos que salir a la fuerza de la casa nosotros con fuerza pública, lo cual fue un hecho muy doloroso y muy triste para nosotros. Pero mi Dios, que está viendo las cosas, yo creo que Él ha hecho o hará siempre hará justicia. Yo creo que las personas que han estado muy mal con nosotros, que han sido digamos, perversas, yo creo que mi Dios le dará su castigo. Yo no espero venganza, ni me acuerdo mal de nadie. Las personas que nos hicieron daño ya están muertas, que mi Dios las perdone. Pero que el daño que hicieron mis padres, hicieron daño muy grande, y por ende a mí también, que yo en ese tiempo era joven, tenía ya en ese tiempo ya como 13, 14 años de edad. Después finalmente se nos asignó la parcela 10, que es el lugar donde estoy conversando yo ahora. Aquí estuvimos nosotros viviendo 30 años, estuve con mis padres aquí. Yo acompañé a mis padres toda la vida. Fui el hijo que siempre lo apoyó a ellos, porque mis hermanos estaban lejos, también ayudaban, pero ellos estaban lejos en Santiago. Y yo desde aquí trabajaba al campo con ellos. Mi mamá ya a esta altura, mi mamá se enfermó el año 80. Se enfermó mi madre. Perdón, voy a recordarme bien la fecha. Tranquilo, no recuerda con calma, si no hay problema. Sí, mi mamá el año 80 se enfermó del corazón. Fue un día lunes, me acuerdo como si fuera ayer. Amaneció muy mal y de ahí nunca más se pudo recuperar. Y yo pienso que la gran injusticia que se cometió con nosotros, con mis padres, fue lo que la hizo amagar la vida a mi mamá. Y también, en segundo lugar, yo creo que también por estar lejos de su tierra. Nosotros vivimos aquí todos estos años. Está de más decirlo, creo que toda la gente sabe que nosotros acá en este lugar no hay luz eléctrica, ni agua potable, ni nada de esas cosas. Vivimos años muy críticos, muy difíciles. Bueno, yo el año después, 2 años antes que falleciera mi mamá, formé una familia. Gracias a Dios tengo una familia bien constituida. Nos nacieron hijos muy inteligentes, respetuosos, responsables, lo cual nos han dado grandes satisfacciones. Entonces, aquí en este lugar que estamos ahora, era nuestra casa. La casa aquí no está ahora porque nosotros vendimos la parcela en sucesión con mi hermano. El año 89 se vendió la parcela y entonces la casa no está por la siguiente razón, porque cuando nosotros vendimos aquí, yo vendí mi derecho, mi herencia que me tocaba a mí, la tercera parte, nosotros éramos 3 hermanos. Entonces yo pensé desarmar la casa para posteriormente reconstruirla en otro lado para mi familia. Con ese propósito desarmé la casa. Por eso la casa no existe, pero aquí en este lugar que estamos conversando aquí, es el lugar preciso donde vivíamos nosotros. Al pie de este cerro aquí, frente al río Prequilauquén, aquí en San Manuel. Y así fueron pasando tiempo. Nosotros total habitamos aquí en San Manuel durante 35 años. Al final mis padres, como le decía mi papá falleció primero el año 1978, 10 de noviembre, a la edad de 85 años. Y mi mamá falleció el año 1982, el 7 de abril. ¿No volvieron nunca ellos a Italia? No, nunca volvieron a Italia, no, nunca volvieron. ¿Tampoco? No, yo tampoco, no. Mi hermano tuvo una ocasión de ir un par de veces, pero yo no he ido nunca. Cuéntame un poco, me impresionó mucho recién lo que contabas tú con respecto a tus padres cuando murieron, el cómo los llevaron, el por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, eso que me contabas tú de llevarlos, cuando fallecieron, cuando murieron ustedes, que el funeral... Sí, me va a disculpar que se me dan detalle a la gente que me escuchan y todo. Durante los años que nosotros vivimos en este lugar, aquí en nuestra casa, esto se llamaba la parcela 10, de San Manuel. Mi mamá, como le decía, se enfermó el año 80, estuvo 12 años continuamente enferma. Después yo le mostré la fotografía. Era una mujer robusta, mi mami, y después llegó a pesar 37 kilos de la enfermedad. Y entonces yo, como fui el hijo que siempre estuvo con ellos, y en esos años también hubo que empezar a llevarla a hospitales. Entonces, como está el hospital de la colonia alemana aquí cerca,
allá al hospital de la colonia, pero también la tuvimos en Parral, la tuvimos en el hospital en Santiago, en Chillán, entre otras cosas. Pero en esos años estos caminos eran muy malos. Yo la mayoría de las veces que mi mamá, durante el tiempo de invierno, cuando mi mamá tenía que ir al hospital, a mi mamá la tomaba en brazos, y lo digo con mucho gusto, con mucho orgullo. De este mismo lugar salía aquí yo con mi mamá en brazos y caminaba más o menos 1 kilómetro por el barro hasta llevarla a un auto y llevarla al hospital. Y cuando volví al hospital, igual, yo siempre la iba a ver a mi mami y después la traía de vuelta a su casa. A mí cuando en ese tiempo estaba soltero me tocaba hacer de todo. Me tocaba incluso hasta lavar la ropa, trabajar en la parcela y hacer la comida y servir los remedios a mi mamá y a mi papá. Mi papá estuvo, sí, perdón. Le decía, por ejemplo, que mi papá estuvo enfermo menos años que mi mami. Mi papá estuvo enfermo más o menos 3 o 4 años ya, digo tal vez más ya a la vejez, porque mi mamá falleció de 75 años, mi padre falleció de 85. A mi papá me tocó muchas veces en tiempos de invierno también llevar a mi papá al hombro, a Lapa, recorrer como 1 kilómetro a Lapa con él por un camino muy malo, como les decía, con mucho barro en el invierno. Yo ya hasta donde podía llegar un vehículo, de ahí lo colocaba en el vehículo, una ambulancia, otro auto, lo llevaba al hospital. Mi papá yo lo ayudaba a vestirse, a peinarse, y lo hacía con mucho gusto con mis padres. Siempre fui, en ese sentido fui el brazo derecho de ellos porque yo viví con ellos todos estos años. Mi papá también, no sé si también quería contar que mi papá fue un hombre que participó de las 2 guerras mundiales. Mi papá hizo la Primera Guerra Mundial completa del año 14 hasta 1918. Y le tocó él estar en primera línea en el frente ruso durante 4 años, de 1914 a 1918. Y después también hizo toda la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945. Pero entre eso, cuando mis padres se casaron en el año 1931, y un año después tuvo que ir también al África, creo que con motivo de colonización, tuvo 3 años en el África, también como soldado y como trabajador. Entonces en total estuvo 13 años bajo las armas. Y en la Primera Guerra Mundial mi padre fue herido en un pie, y esa herida la conservó, se molestó durante todo el resto de su vida. Esa es parte de la vida de mi papá. Él nunca recibió jubilación por concepto de la guerra ni nada, sino que después tuvo una jubilación por algunos años de vejez solamente. Así que nosotros aquí, como le decía, esta es parte de la historia, faltan muchos detalles, pero lo que le he contado, mi Dios sabe que es verdad, se lo digo con toda mi sinceridad, con toda mi franqueza y con mucho respeto a los que me escuchan, a los que me escucharán después. Ahí lo que me contaste. Quería comentarles también, bueno, un detalle que es triste, pero a la vez también, digamos, que forma parte también de la vida. Cuando mis padres fallecieron aquí en el hospital de Villa Baviera, se hicieron todas sus cosas, su velatorio en su casa, aquí mismo donde estoy yo, cuando estaba en nuestra casa aquí, y aquí lo llamo a la iglesia, que está aquí cerca, en ese tiempo está abierta la iglesia de San Manuel. Entonces después mis padres los llevamos a sepultar al cementerio de Catillo, que está distante de aquí más o menos 12 kilómetros hacia el nororiente. Entonces nosotros, a mi papá, no los llevamos en vehículos, sino que los llevamos a una usanza tradicional, a lo mejor antigua de aquí, de esta tierra, a la cual también debo decir, entre paréntesis, también que estoy muy agradecido de Chile, de su gente, una gente cariñosa, hospitalaria, y me encuentro muy contento de vivir en Chile, entre otras cosas. Me faltaba decirle eso. Entonces cuando mi papá falleció, lo llevamos al hombro, su cuerpo, hasta el cementerio en los 12 kilómetros. Me acompañó mucha gente de aquí del lugar. Se hace una especie de, para ese caso, se hace una especie de, se toman 2 varas y se le clavan tablas encima, atravesadas, como una especie de escalera, y se coloca la una encima con el cuerpo, se amarra, y en los dos extremos de este instrumento se dejan sobresalir las varas más o menos como 1,5 metros. Entonces en cada vara va un hombre que se coloca ahí y se lleva al hombro. O sea, 2 hombres adelante, 2 personas adelante y 2 atrás. Y por el camino se van intercalando, así como se va caminando, se van intercalando, van, ¿cómo se llama? Se van cambiando para ayudar, sí, de esa forma, hasta llegar al cementerio. Y con mi mamá después hicimos lo mismo también, sí.
con el mismo sistema. ¿Qué más les puedo contar? Me siento emocionado por todo lo que estoy muy emocionado por poder contarles la historia, que es la primera vez que la puedo hacer. Como les digo, le agradezco mucho a las personas que han hecho posible esto, de venir acá a este lugar. Aquí hay muchos recuerdos en este lugar. Aquí ahora se ve el pasto, se ve el bosque, aquí donde estaba nuestra casa. Parece que siento las voces de mis padres todavía. Bueno, pero mi Dios nos da fuerza para seguir adelante, como sabemos todos que la vida es un ciclo que sigue, hay que seguir avanzando. Pero es bueno poder contar su historia, su pasado uno. Yo creo que es bueno porque toda la vida, toda persona tiene su historia, todo país tiene una historia, ¿no es cierto? Y es bueno saberla, y saberla con la verdad. Ahora vivo de aquí, en un lugar cerca de Camelia, tengo mi familia, gracias a Dios, mi esposa, con nuestros hijos, ya hay 2 hijos profesionales, gracias a Dios. También debo decir también que hemos recibido una ayuda muy importante de Trento para el estudio de mis hijos, lo cual también estoy muy agradecido. Ha sido gente muy noble, Trento, estoy muy orgulloso de ser trentino. Trento nos sigue ayudando con las becas de estudio para nuestros hijos, lo digo con mucho agradecimiento, con mucho respeto y con mucho cariño. No tengo palabras para agradecerle. Gracias, Trento, a todos por la ayuda. No sé qué más les puedo contar. No, estamos bien ahí. Perdonen que hablo muy rápido, estoy un poco nervioso. Sí. Está bien. Cuando nos fuimos nos vinimos más. Esta era como una pequeña despensa. Ah, hicieron las zonas, ¿vieron? Mira, está ahí ciruela, bueno.